Entonces, después de que ustedes ya han formulado el propósito, ya han encuadrado a sus estudiantes, ¿qué es lo que nosotros buscamos en el inicio de las sesiones de simulación? Que básicamente ellos puedan entender la importancia que tiene que en el momento que están aplicando una actitud o están practicando, ellos necesitan empezar a practicarlo, pero a cualificarse también en esa práctica. Y al finalizar, lo que nos va a permitir el éxito de esta simulación es que ellos les digan a ustedes cuáles son esas recomendaciones que ellos deberían tener en cuenta en el momento que apliquen eficientemente la actitud. ¿Esto qué quiere decir? Que al finalizar la sesión de simulación, lo que uno esperaría es que los chicos tengan muy claras cuáles son esas recomendaciones que ustedes como maestros les han dado para que ellos cada vez se anticipen, entiendan qué tipo de errores pueden cometer en el momento que vayan a aplicar una actitud. Entonces, como les decía, primero va a ser que apliquen la actitud para afrontar situaciones en las que, en este caso, estamos utilizando la resistencia al cambio, pero en el caso de ustedes será la enseñanza que trabajen en cada uno de los grados. Luego autoevaluarnos, que es lo que iban a hacer ya en el desarrollo, y en el cierre, pues, identificar qué recomendaciones deberían tener en cuenta ellos para poder prever ese error cuando se trate de ir aplicando una actitud para resolver una situación de la vida afectiva. Bueno, y al final entonces pueden formular esta pregunta, y es ¿por qué va a ser importante el trabajo de la sesión que van a hacer el día de hoy? Que es una pregunta de transferencia que básicamente busca que ellos entiendan por qué la importancia de la simulación dentro de este proceso de desarrollo de la secuencia didáctica de una competencia efectiva. Vamos a mirar entonces cuáles son las acciones del inicio. Mostrar, como yo les dije, la continuidad del desarrollo de la competencia de las sesiones anteriores, entonces recapitular todas las enseñanzas de las sesiones anteriores, enfocar al estudiante frente al propósito, que va a hacer que él entienda que a partir de la práctica él va a poder, y con el apoyo de ustedes, entender qué recomendaciones debería tener en cuenta para hacer mejores práctica del procedimiento o de la actitud que está aprendiendo a manejar o cualificar. Ojo, la metáfora, la situación, que es una metáfora que ustedes pueden utilizar con la cual ustedes dan los argumentos de por qué es importante cualificarse en la comprensión de esa actitud a través de la práctica. Encuadrar los roles, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol de ustedes? ¿Cuál el de ellos? El rol de ustedes va a ser acompañarlos en esa práctica, y el de ellos ir aplicándolo, pero ir cualificándose en esa comprensión de la actitud para mejorar como cuáles serían las recomendaciones que ellos deberían tener en cuenta para la práctica. Recuerden que ahí en el inicio no hemos hecho todavía nada de práctica, simplemente estamos motivando, estamos enganchando a los estudiantes para que ellos entiendan la importancia de la simulación y por qué y cuál va a ser el rol de ustedes ahí. Cuál enfatizar en las enseñanzas, que va a ser entender cuáles son esos errores que generan esos errores y cuáles son las recomendaciones que se deben tener en cuenta para hacer una mejor aplicación de la actitud. Bueno, y bien, también lo que podemos hacer es que en el inicio hacemos las preguntas de transferencia que veamos importantes, las reflexivas, las explicativas, teniendo en cuenta el enganche que querramos generar en el inicio de la sesión de simulación. Vámonos entonces a entender cuáles son los desaciertos y los recursos didácticos. Pues obviamente no podemos dejar de desligar las fases de las enseñanzas de las fases anteriores. Hay que especificar muy bien las enseñanzas que se van a trabajar. Es muy importante hacer preguntas explicativas. Si no lo hacemos, es un desacierto didáctico. No encuadrar los roles también es un desacierto didáctico. No solicitar argumentos para que los estudiantes tengan buen nivel de análisis en la situación que van a empezar a intervenir.
Y los recursos didácticos del inicio son la metáfora, las preguntas que utilicemos, los argumentos que les vamos a dar de la importancia que tiene identificar esos errores y pues obviamente los instrumentos de conocimiento que hemos venido trabajando en las sesiones anteriores que nos permiten recapitular contexto y modelación. Vámonos al desarrollo. En el desarrollo, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Arranquen mostrándoles una situación hipotética. En este caso, yo aquí estoy utilizando una situación que es el caso de Simón. Que el caso de Simón es una situación muy similar a la de resistencia al cambio, que en este caso la situación de Simón se resume a que él es una persona que ha venido, es ingeniero y toda su vida quiso ser artista plástico y entonces ha dilatado como ese proceso de aceptación, de entender que debe tener un cambio en su vida. Esta situación es una situación hipotética que yo estoy utilizando para que en este caso mis estudiantes con esta situación practiquen. Entonces ustedes lo que van a ponerles es una situación hipotética cercana a la que han venido trabajando sesión a sesión. Ojo, no puede ser una situación diferente o que no cumpla con las mismas características que se ha venido trabajando desde el contexto, porque si no, no van a entender qué situación ustedes les están hablando o por qué es importante esa situación que ustedes van a analizar. Si es una situación que tiene unas características diferentes, muy probablemente no van a poder hacer la práctica a los estudiantes. Por eso aquí es muy importante que ustedes las formulen en una situación hipotética muy similar, donde ustedes les digan, mire, esta situación también es de resistencia al cambio, pero ustedes van a utilizar, en este caso, ustedes maestros van a utilizar el instrumento de conocimiento que han venido trabajando desde el contexto y la modelación. Yo estoy aquí utilizando el instrumento de conocimiento que trabajé en el contexto y en la modelación para que les pueda ayudar a identificar que la situación nueva que les estoy presentando cumple con las mismas características de lo que se trabajó en el contexto y de lo que se trabajó en la modelación. O sea que no es una cosa, digamos en este caso, que sea diferente a lo que hemos venido trabajando. Por eso las características de la situación deben ser muy parecidas a la que les planteamos al inicio de nuestra clase de contexto. Entonces yo les digo, bueno, les cuento la situación de Simón, voy a volverme acá a la diapositiva de la situación de Simón, les cuento las características de la situación de Simón y les digo, bueno, ayúdenme a mirar si esta situación también es de resistencia al cambio. En el caso de ustedes será de la situación que estén trabajando o de la enseñanza que estén trabajando según su grado. Entonces les digo, bueno, vamos a recapitular y realmente vamos a utilizar esta situación de Simón como una situación para que nosotros podamos practicar nuestro procedimiento que aprendimos en la sesión de modelación, pero necesito que ustedes me ayuden a ver si definitivamente esta situación si cumple con las características que hemos venido aprendiendo. Y es que nosotros aquí lo que queremos aprender es a identificar situaciones de resistencia al cambio y cómo afrontar ese tipo de situaciones. Analizamos con el mentefacto y luego con el flujograma decimos, bueno, este fue el procedimiento que aprendimos en la sesión anterior para poder afrontar este tipo de situaciones. Y ustedes lo que van a hacer es ir relatando con la situación nueva que plantearon cómo este personaje empezó a resolver esta situación. Entonces yo empiezo a decir, bueno, lo primero que hizo Simón fue que empezó a decir que él ya no podía seguir postergando la posibilidad de hacer lo que quería a nivel profesional, entonces asumió el cambio como algo irreversible y les empiezan a mostrar como a través de la modelación cómo este personaje empezó a transformar su actitud para afrontar esa situación que estaba viviendo resistencia al cambio. Pero ustedes lo que deben decirles, pero miren, no es suficiente con que uno aprenda una manera de afrontar esta situación, sino que en el camino también Simón no se dio cuenta que podía tener errores. Por eso va a ser muy importante
lo que vamos a aprender en la sesión, en esta sesión de simulación, y es que básicamente vamos a practicar a través de esta situación hipotética, que es una situación que yo estoy trayendo aquí a mi clase, cómo practicar este procedimiento que aprendimos. Entonces vamos a utilizar la situación de Simón, vamos a practicar este procedimiento, pero nos vamos a dar cuenta que en la práctica también nos podemos encontrar con algunos errores, porque no va a ser suficiente con este procedimiento si no tenemos la actitud, y vamos a ver qué puede llegar a pasar cuando estemos desarrollando esto en la vida real. Entonces, ustedes lo que enmarcan es la dinámica de la coevaluación o de la coevaluación que ustedes van a hacer y de la autoevaluación que ellos van a hacer. En este caso, ustedes le dicen, vamos a utilizar como dinámica para el desarrollo, recuerden que estamos en el desarrollo de la sesión de simulación, es que vamos a ir practicando este procedimiento. Ustedes van a irse autoevaluando en qué fallas ustedes ven que pueden tener en el momento que vayan y desarrollen esto en la vida real. Sus compañeros van a generar también una coevaluación, o sea, les van a ayudar también a observar qué tipo de cosas pueden estar cometiendo, y yo voy a estarlos asesorando también y retroalimentando en las fallas que yo observo que ustedes están cometiendo. Cuando les estoy diciendo esto, ojo profes, lo que les estoy diciendo a los chicos es que ellos van a pasar al frente a mostrarles a ustedes cómo lo harían, como una dramatización. Y vamos a utilizar estos tres momentos de evaluación para que ellos, en el momento que hacen la práctica, ustedes después les pregunten a sus compañeros, bueno, ¿qué errores cometieron acá? ¿Qué tipo de cosas uno no debería hacer? Y ustedes también los evalúan y ellos a su vez también se empiezan a evaluar. Entonces, generamos la dinámica de coevaluación, decimos, podemos utilizar, por ejemplo, dos paleticas, ¿sí? Entonces, una paletica de esta es, bueno, las acciones, la acción que hizo nuestro compañero Felipe y que nos dramatizó allá al frente para afrontar este tipo de situaciones, ¿genera bienestar o no genera bienestar? Y ahí los chicos van a empezar a hacer la discusión y van a decir, no, no generó bienestar porque él hizo esto y esto y esto, o sí generó bienestar, lo que sea. Entonces, mire, aquí es muy importante enmarcar cuáles son los roles en este desarrollo. Vuelvo y le repito, voy a recapitular un poco en el desarrollo qué es lo que uno hace. En el desarrollo yo monto una situación hipotética, una situación que me permite a mí, a través de ciertos elementos que se han venido trabajando en el contexto, decirles por qué va a ser importante empezar a practicar. Con esa situación hipotética, entonces es una recapitulación casi que en minutos de si cumple las características del procedimiento que empezó a utilizar ese personaje, y luego los llevo a que ellos vayan y con esa situación que ustedes les acabaron de manifestar pasen adelante, digamos por grupos, y empiecen a dramatizar cada una de las acciones que ustedes ya les mostraron en la sesión de modelación, y les digan y les enmarquen que la dinámica de coevaluación o la dinámica que van a utilizar es que van a irse autoevaluando, ustedes van a evaluarlos a ellos, a retroalimentarlos en qué fallas ustedes ven dentro de esa dramatización, y sus compañeros también van a ayudar en eso. Entonces aquí vamos a enmarcar muy bien los roles de lo que va a ser la sesión de simulación para que ellos tengan en cuenta muy claramente lo que van a hacer en esa dramatización.